Nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación. No considerarías ninguna situación de la vida como un problema. No afrontarías ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Vivirás tal como imaginan que vivían Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo. Pero gozarían de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría, el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. Este es el objetivo de su alma, este es su propósito, realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo, llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es. Este es mi plan para ustedes, este es mi ideal, lo que yo debo llegar a realizar por medio de ustedes. Es así, convirtiendo el concepto en experiencia, como yo puedo conocerme a mí mismo experimentalmente. Las leyes del universo son leyes que yo he establecido. Son leyes perfectas que crean una función perfecta de lo físico. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todos los demás. Todo es un misterio. Se asombran ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer, que he hecho con el universo? Aunque vieran su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña, no serían capaces de mantener esta verdad en su propia realidad, ni siquiera ahora, que empiezan a vislumbrar algo de él. Pueden imaginar o entender sus interrelaciones, pero pueden saber que existen dichas interrelaciones, mucho más complejas y mucho más extraordinarias de lo que su comprensión actual puede abarcar. Su Shakespeare lo expresó maravillosamente. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. ¿Cómo puedo entonces conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No se trata de aprender, sino de recordar. ¿Cómo puedo recordarlas? Empieza por quedarte en silencio. Silencia el mundo exterior, de modo que puedas ver el mundo interior. Esta visión interior es lo que buscas, pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata, pues, de mirar hacia adentro lo máximo que puedas. Cuando no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera en la medida en que te ocupas del mundo exterior. Recuerda este axioma. Si no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera. Ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo para hacerlo más personal. Si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera. Has estado mirando hacia afuera durante toda tu vida, pero no entiendes ni tuviste nunca por qué hacerlo. No hay nada que no puedas ser, nada que no puedas hacer, no hay nada que no puedas tener. Eso suena como prometer la luna. ¿Y qué otra clase de promesa podría hacer Dios? ¿Me creerías si te prometiera menos? Durante miles de años la gente se ha mostrado incrédula ante las promesas de Dios por la más extraordinaria de las razones. Eran demasiado buenas para ser verdad. Así, han elegido una promesa menor, un amor menor, ya que la más alta promesa de Dios proviene del más alto amor. Sin embargo, no pueden concebir un amor perfecto y, en consecuencia, una promesa perfecta resulta asimismo inconcebible. Como una persona perfecta, así no pueden creer ni siquiera en ustedes mismos. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios,
ya que la creencia en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. ¿Puedo interrumpirte un momento? Lamento interrumpir a Dios en medio del discurso, pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado y este no cuadra con la experiencia humana. ¿Olvidas las dificultades con las que se encuentra el hombre común? ¿Y qué decir de los que nacen con limitaciones físicas o mentales? ¿Es ilimitado su potencial? Lo han escrito en sus propias escrituras, de muchas maneras y en muchos lugares. Dame una referencia. Mira lo que han escrito en el Génesis capítulo 11 versículo 6 de su Biblia. Dice, y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Sí, ¿lo crees? Eso no responde a la pregunta sobre los débiles, los enfermos, los discapacitados, sobre aquellos que se ven limitados. ¿Piensas que no se ven limitados como tú dices por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualesquiera que éstas sean por accidente? ¿Eso es lo que crees? ¿Quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? No, eso frustraría el propósito del encuentro. El propósito es crear su experiencia y por lo tanto crearse a ustedes mismos, en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no eligen la vida que experimentarán por adelantado. Pueden, no obstante, seleccionar las personas, lugares y acontecimientos, las condiciones y circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones con las que crear su experiencia. Pueden seleccionar los colores de su paleta, las herramientas de su caja, la maquinaria de su taller. Lo que crean con ello es asunto suyo, es el asunto de la vida. Su potencial es ilimitado en todo lo que han elegido hacer. No supongas que un alma que se ha encarnado en un cuerpo al que llaman limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando hacer. No conoces su proyecto, no estás seguro de cuál es su intención. Bendice pues a toda persona y condición y da gracias. De este modo, afirmarás la perfección de la creación de Dios y mostrarás tu fe en ella, puesto que en el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad, ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar o de eso que llaman destino. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que pueda decirse lo mismo de algo tan magnífico como su vida? Pero el propio Jesús curaba a los enfermos. ¿Por qué habría de curarles si su condición era tan perfecta? Jesús no curaba a quienes curaba porque viera que su condición fuera imperfecta. Los curaba porque veía que sus almas pedían la curación como una parte de su proceso. Veía la perfección del proceso, reconocía y entendía la intención del alma. Si Jesús hubiera pensado que toda enfermedad, mental o física, constituía una imperfección, ¿no habría curado simplemente y de una vez por todas a todos los habitantes del planeta? ¿Acaso dudas de que pudiera hacerlo? No, creo que podía hacerlo. Bien, entonces la mente quiere saber por qué no lo hizo, por qué Cristo habría de decidir que unos sufrieran y otros se curaran, y, en el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Esta pregunta ya se ha planteado antes, y la respuesta sigue siendo la misma. La perfección está en el proceso, y toda vida surge de una decisión. No resulta apropiado interferir en tal decisión ni cuestionarla, y resulta particularmente inapropiado condenarla.
Lo que sí resulta apropiado es observarla y hacer todo lo posible para ayudar a esa alma a buscar y realizar su más alta decisión. Estate atento, pues, a las decisiones de los demás, pero no seas crítico con ellas. Debes saber que sus decisiones son perfectas para ellos en ese momento, pero estar dispuesto a ayudarles si llegara el momento en el que buscaran una decisión nueva y diferente, una decisión más alta. Entra en comunión con las almas de los demás y su propósito, su intención, resultarán claros para ti. Esto es lo que hizo Jesús con aquellos a los que curó y con todos aquellos con quienes compartió su vida. Jesús curó a todos los que acudieron a Él o enviaron a otros para suplicarle en su nombre. No realizó las curaciones al azar. Hacerlo así habría significado violar una ley del universo sagrada. Deja que cada alma siga su camino. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Supongo que no, pues en ese caso, nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, a las masas torturadas en África, a los pobres, a los oprimidos de cualquier parte. El esfuerzo humanitario desaparecería, la caridad se prohibiría. ¿Hemos de esperar a que un individuo nos lo pida a gritos desesperado o a que toda una nación nos suplique ayuda para permitirnos hacer algo que es a todas luces correcto? Fíjate que la pregunta se contesta sola. Si algo es a todas luces correcto, hazlo, pero recuerda ser extremadamente crítico respecto a lo que llamas correcto o equivocado. Algo resulta correcto o equivocado solo porque dices que lo es, no es intrínsecamente correcto o equivocado. ¿No? La cualidad de correcto o equivocado no es una condición intrínseca, sino un juicio subjetivo. Es un sistema personal de valores. Mediante sus juicios subjetivos se crean a ustedes mismos, por medio de sus valores personales determinan y demuestran quiénes son. El mundo existe exactamente tal como es a fin de que puedan formular dichos juicios. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, su proceso de autocreación terminaría, habría concluido. La profesión de abogado se acabaría en cuanto ya no hubiera más litigios. La profesión de médico se acabaría en cuanto ya no hubiera enfermedad. La profesión de filósofo se acabaría en cuanto ya no hubiera preguntas. Y la profesión de Dios se acabaría en cuanto ya no hubiera problemas. Exactamente, lo has expresado a la perfección. Nosotros, ambos, habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. Nosotros, ambos, estamos interesados en que el juego siga. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a resolver todos los problemas, pues en ese caso no nos quedaría nada que hacer. Su estructura industrial militar lo entiende muy bien, y por eso se opone con todas sus fuerzas a cualquier intento de instaurar un gobierno de paz perpetua en cualquier parte. También su departamento médico lo entiende, y por eso se opone firmemente, tiene que hacerlo por su propia supervivencia, a cualquier nuevo fármaco o cura milagrosas, por no hablar de la posibilidad de los propios milagros. Su comunidad religiosa también lo tiene claro, y por eso ataca constantemente cualquier definición de Dios que no incluya el temor, el juicio y el premio o el castigo, así como cualquier definición de uno mismo que no incluya su propia idea del único camino hacia Dios. Si yo les digo que ustedes son Dios, ¿dónde queda la religión? Si yo les digo que ustedes están curados, ¿dónde quedan la ciencia y la medicina? Si yo les digo que pueden vivir en paz, ¿dónde quedan los pacificadores? Si yo les digo que el mundo está reparado, ¿dónde queda el mundo? ¿Y qué sería de los fontaneros? El mundo se compone esencialmente de dos tipos de personas,
quienes te dan lo que quieres y quienes reparan las cosas. En cierto sentido, incluso aquellos que simplemente te dan lo que quieres, los carniceros, los panaderos, los cereros, son también reparadores, puesto que desear algo a menudo equivale a necesitarlo, y satisfacer esa necesidad constituye una reparación. ¿Estás diciendo que el mundo tendrá siempre problemas? ¿Estás diciendo que realmente quieres que sea así? Estoy diciendo que el mundo existe tal como es, igual que un copo de nieve existe tal como es, por voluntad de alguien. Ustedes lo han creado de este modo, del mismo modo que han creado vuestra vida exactamente como es. Yo quiero lo que ustedes quieran. El día en que realmente quieran acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Les he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Disponen de todas las herramientas para llevar a cabo esa decisión. No lo han hecho, y no porque no puedan. Mañana mismo podría terminar el hambre en el mundo, pero han decidido no hacerlo. Pretenden que hay buenas razones por las que 40.000 personas deben morir diariamente de hambre. No las hay, pero al mismo tiempo que dicen que no pueden hacer nada para que dejen de morir de hambre 40.000 personas diarias, traen al mundo a 50.000 personas cada día a una nueva vida, y a eso lo llaman amor, y a eso lo llaman el plan de Dios. Se trata de un plan que carece absolutamente de toda lógica o razón, por no hablar de compasión. En resumidas cuentas, te estoy demostrando que el mundo existe tal como es, porque ustedes lo han decidido. Están destruyendo sistemáticamente su propio medio ambiente y luego consideran los llamados desastres naturales como una evidencia de una broma cruel de Dios o de la violencia de la naturaleza. Son ustedes mismos quienes se han gastado esa broma, y son ustedes los crueles. Nada en absoluto es más amable que la naturaleza, y nada en absoluto ha sido más cruel con la naturaleza que el hombre. Pero eluden cualquier compromiso, niegan toda responsabilidad. No es culpa suya, dicen, y en eso tienen razón. No es cuestión de culpa, sino de decisión. Pueden decidir poner fin a la destrucción de sus selvas mañana mismo. Pueden decidir que se detenga la reducción de la capa de ozono que cubre su planeta. Pueden decidir suspender el continuo ataque a su ingenioso ecosistema terrestre. Pueden tratar de formar de nuevo el copo de nieve o al menos detener su inexorable fusión, pero ¿lo harán? Del mismo modo, mañana mismo pueden poner fin a todas las guerras. Sencillamente, fácilmente. Lo único que hace falta, lo único que siempre ha hecho falta, es que se pongan de acuerdo. Pero si ustedes no se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como acabar con el asesinato del otro, ¿cómo piden al cielo agitando los puños que ponga su vida en orden? Yo no haré nada por ustedes que ustedes no hagan por ustedes mismos. Esa es la ley y los profetas. El mundo es como es por causa suya y de las decisiones que han tomado o dejado de tomar. No decidir también es decidir. La tierra es como es por causa suya y de las decisiones que han tomado o dejado de tomar. Su propia vida es como es por causa suya y de las decisiones que han tomado o dejado de tomar. Pero yo no he decidido ser atropellado por un camión. Yo no he decidido ser atracado por un ladrón o violado por un maníaco. La gente podría decir eso. Hay gente en el mundo que podría decir eso. Todos ustedes provocan originalmente las condiciones que crean en el ladrón el deseo o la necesidad percibida de robar. Todos ustedes han creado la conciencia que hace posible la violación. Cuando vean en ustedes mismos la causa del crimen, empezarán por fin a poner remedio a las condiciones de las que ha surgido. Alimenten a sus hambrientos, restituyan la dignidad a sus pobres, den una oportunidad a los menos afortunados,
pongan fin a los prejuicios que mantienen a las masas amontonadas y enfurecidas, con pocas esperanzas de un mañana mejor. Destierren los absurdos tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual, o mejor aún, ayuden a los demás a entender realmente este prodigio y a canalizarlo correctamente. Hagan esto y habrán avanzado un largo trecho hacia la desaparición definitiva del robo y de la violación. En cuanto al llamado accidente, el camión que surge en una curva, el ladrillo que cae del cielo, aprendan a saludar a cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un mosaico mayor. Han venido aquí para encontrar un plan individual encaminado a su propia salvación. Pero salvación no significa salvarse de las trampas del diablo. No hay nada parecido al diablo, y el infierno no existe. De lo que se salvan es del olvido de la no realización. No pueden perder esta batalla, no pueden fracasar. Así, no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso. Pero si no lo saben, lo verán como una constante lucha. Pueden incluso creer en la lucha lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Esta religión enseñará que el fin de todo es la lucha, pero se trata de una enseñanza falsa. No es a través de la lucha como se desarrolla el proceso, y la victoria se consigue mediante la redención. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo de una cierta manera y en un determinado momento, con unos determinados resultados que deciden calificar de desafortunados por sus propias razones particulares, pero es posible que en relación al proyecto de su alma no lo sean en absoluto. Déjame que te diga algo, no hay ninguna coincidencia y nada sucede por accidente. Cada acontecimiento y aventura es convocado a ustedes por ustedes mismos con el fin de que puedan crear y experimentar quiénes son realmente. Todos los auténticos maestros lo saben. He ahí por qué los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, tal como ustedes las llamarían. Los grandes profesores de su religión cristiana lo entienden muy bien. Saben que a Jesús no lo inquietaba la crucifixión, aunque la esperaba. Podía haberse marchado, pero no lo hizo. Podía haber detenido el proceso en cualquier momento. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Permitió que lo crucificaran con el fin de poder demostrar la salvación eterna del hombre. Miren qué es lo verdadero y sepan que todo esto y más también lo harán ustedes. ¿No les he dicho que son dioses? Sin embargo, no lo creen. Entonces, si no pueden creer en ustedes mismos, crean en mí. Tal fue la compasión de Jesús, que buscó y creó la manera de causar en el mundo tan fuerte impacto que todos pudieran alcanzar el cielo, la autorrealización, sino de otro modo por mediación de él, puesto que derrotó a la miseria y a la muerte, igual que pueden hacer ustedes. La más magnífica enseñanza de Cristo no fue que tendrán vida eterna, sino que ya la tienen. No fue que serán menos hermanos en Dios, no fue que serán hermanos en Dios, sino que ya lo son. No fue que tendrán todo lo que pidan, sino que ya lo tienen. Lo único que hace falta es que lo sepan, ya que son creadores de su realidad, y la vida no les puede descubrir otro camino que el que ustedes piensen. Ustedes piensan que es así. Este es el primer paso en la creación. Dios Padre es pensamiento. Su pensamiento es el progenitor que da origen a todas las cosas. Esta es una de las leyes que hemos de recordar. Sí. ¿Puedes mencionarme otras? Ya se las he mencionado. Les he hablado de todas ellas desde el principio de los tiempos. Les he hablado de ellas una y otra vez. Les he enviado a un maestro tras otro, pero no escuchan a mis maestros, los matan. Pero, ¿por qué?
¿Por qué matamos a los más santos de nosotros? ¿Los matamos o los deshonramos, que viene a ser lo mismo? ¿Por qué? Porque se alzan frente a cualquier pensamiento suyo que me niegue, y para poder negarse a ustedes mismos deben negarme a mí. ¿Por qué querría negarte a ti o negarme a mí? Porque tienen miedo, y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad, porque no pueden aceptar la más magnífica verdad, y así deben reducirse a ustedes mismos a una espiritualidad que enseñe el temor, la dependencia y la intolerancia en lugar del amor, el poder y la aceptación. Están llenos de temor y su mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. Así, crean la mayor fantasía posible para defenderse de ello. Afirman que cualquier promesa que les otorgue el poder y les garantice el amor de Dios debe ser una falsa promesa del diablo. Dios nunca haría una promesa semejante, se dicen a ustedes mismos, solo el diablo para tentarlos, negando la verdadera identidad de Dios como el más terrible, justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Aunque esta descripción encaja mejor con la definición del diablo si la hubiera, han atribuido estos rasgos diabólicos a Dios con el fin de convencerse a ustedes mismos de que no han de aceptar las promesas divinas de su Creador o las cualidades divinas del yo. Tal es el poder del temor. Estoy tratando de alejar de mí el temor. ¿Seguirías hablándome de más leyes? La primera ley es que pueden ser, hacer y tener cualquier cosa que sean capaces de imaginar. La segunda ley es que atraen sobre ustedes aquello que temen. ¿Y eso por qué? La emoción es la fuerza que atrae. Aquello que más temas es lo que experimentarás. Un animal, que ustedes consideran una forma inferior de vida, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas, a las que consideran una forma de vida todavía inferior a los animales, responden a las personas que las aman mucho mejor que a aquellas a quienes les traen sin cuidado. Nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo, solo un magnífico diseño, un increíble copo de nieve. La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente se crea materia. La materia es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley. Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de la vida. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengan, hayan tenido o vayan a tener es creador. La energía de su pensamiento nunca muere, nunca. Abandona su ser y se dirige al universo, expandiéndose por siempre. Un pensamiento es para siempre. Todo pensamiento se coagula. Todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. La energía atrae a la energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo, grupos de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren unos a otros, por utilizar de nuevo un término sencillo, se requiere la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, solo se puede formar de este modo. Una vez la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta o distinta. Esta energía distinta, actuando sobre la materia, en realidad la desmembra, liberando la energía originaria de la que se compone.
Esta es, en términos elementales, la teoría que subyace a su bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca